video se conocerá el nuevo proceso de justicia penal y la manera en que cada una de las áreas de estudio que la componen inciden de manera positiva en la indagatoria de los hechos. El proceso penal es un procedimiento que se desarrolla en varias fases. Sus objetivos son la identificación, la investigación y el establecimiento de una pena. Este inicia cuando se tiene un conocimiento, una noticia criminal y finaliza con una sentencia. Buenos días, mi nombre es Aníbal Cortés Benítez y yo les vengo a hablar del proceso penal. El proceso penal es importante ya que pasamos por una reforma que trajo grandes cambios para el sistema que conocemos y que estuvo en función por muchos años. En el 2008 se reformó el artículo 20 de la Constitución, ya que se llevaba un sistema inquisitorio, y con esta reforma se instaló el acusatorio, el cual es muchísimo más moderno y este no está orientado a sancionar, sino que existe otros objetivos como la reparación del daño, como la pronta solución del delito, y la labor recae en la figura del Ministerio Público. Anteriormente, el Ministerio Público era el facultado para iniciar un proceso, pero con el cambio del sistema penal, se ha facultado a los individuos para iniciar un proceso. Pero esto solo será en los casos específicos que marca la ley. El sistema inquisitivo, las funciones de investigar, sancionar y juzgar a una persona presuntamente culpable de cometer un delito residen en una sola autoridad, y esta misma es la que va a emitir un veredicto o una sentencia respecto a la culpabilidad o la inocencia de una persona. Este tipo de proceso se lleva a cabo de manera escrita, ya que las actuaciones judiciales y las resoluciones emitidas son presentadas en escrito, y el juez que conoce de estas por medio del escrito. También es importante mencionar que en este tipo de sistema se da mucho la prisión preventiva, y la mayoría de las veces las audiencias son llevadas por los auxiliares del juez, y en el sistema acusatorio las tres funciones están separadas y se componen de tres figuras públicas, en las cuales las primeras son los jueces de garantía que realizan las diligencias. En las segundas es el juez oral que lleva a cabo las audiencias orales, y en la tercera es el juez encargado de las sentencias. Es un sistema que obliga, a través del principio de inmediatez, a que la autoridad judicial esté presente en las diligencias que se desarrollan en el proceso. El sistema penal acusatorio es mucho más moderno y tiene elementos que generan incertidumbre, certeza y transparencia, más que uno inquisitivo. Por otra parte, vamos a analizar tres conceptos básicos e importantes para poder analizar este tema, que es el juicio, el procedimiento y el proceso, ya que la mayoría de las veces estos términos son confundidos porque los creen sinónimos, cosa que no es así. Infinidad de veces hemos escuchado que muchos de los individuos quienes están arrestados y detenidos sufren tortura física y psicológica durante su interrogación, tanto como castigo extrajudicial y otros abusos en manos de quienes los tienen detenidos. Y aquí estamos hablando de una detención ilegal de la libertad, ya que se están violando los derechos del detenido. Y es durante la etapa de la averiguación previa donde los investigadores, en este caso el Ministerio Público, deben actuar conforme a la legalidad y respetando los derechos humanos, tanto como de la víctima como de los imputados,
para llevar a cabo un debido proceso. La cabeza del proceso, así es denominada el auto de erradicación, que es cuando el Ministerio Público, teniendo un detenido o sin él, pasa la causa a un tribunal para que éste juzgue y emita un documento para el inicio del proceso. Este debe de ser inscrito en el libro de registro con el número de expediente que le corresponda. Sus efectos son dar inicio con la preinscripción o establecer la jurisdicción al juzgador. Es importante mencionar que aquí es cuando el Ministerio Público se convierte en parte porque deja de tener carácter de autoridad. El auto de erradicación será dictado una vez que el Ministerio Público tenga los elementos necesarios para hacer la acusación y lo pasa al juez para que éste dicte el auto. Después de esto, si se determina que el indiciado es culpable y no se encuentra detenido, se gira una orden de aprehensión y en el caso de que no se presente en la primera audiencia, se hace una orden de comparecencia para que éste asista a la misma. Etapa de preinstrucción. Es la primera fase en la cual depende en gran medida el resto de la investigación. Durante esta etapa inicial se determinarán los hechos que serán objetos del proceso penal, así como el delito o los delitos en los que se podrá haber incurrido en base a los hechos. También se determina cuál es la posible responsabilidad que pueda tener el acusado y a partir de ello el juez podrá adoptar ciertas medidas que incluyen la prisión provisional mediante la emisión de un auto. En palabras más técnicas se podría decir que durante esta etapa procesal se realizan las actuaciones para determinar los hechos en materia del proceso. La clasificación de estos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado o en su caso la libertad de este por falta de elementos para procesar. Etapa de instrucción. Esta segunda etapa es clasificada por la doctrina como una de las más relevantes dentro del proceso penal. Los abogados de cada una de las partes presentarán ante el juez todas las pruebas que tengan a su favor, incluyendo los testimonios de los posibles testigos, si los hubiere, los resultados de los peritajes, los informes, etc. Es precisamente en la instrucción donde las partes procesales demostrarán ante el juez los medios de prueba a su alcance para dar sustento a las posiciones, dando la oportunidad al juzgador de determinar la existencia o no de los elementos de la figura típica, motivo de la controversia y la responsabilidad penal o no de la persona que se acusa. En esta etapa del proceso, las partes desarrollan destrezas, habilidades y mecanismos de convicción a efecto de probar su teoría del caso e inclinar la resolución a su favor. Etapa de juicio. La etapa de juicio, propiamente dicho, también conocida como vista oral, es la tercera y última etapa de todo proceso penal de carácter ordinario. Durante estas fases serán presentados y expuestos ante el juez todos los detalles del caso, informes de prueba, testimonios y demás documentos. Finalizará con la emisión del fallo o la sentencia por parte del juez, quien establecerá una pena para el autor o autores del delito acorde a lo recogido en el Código Penal y siempre y cuando se haya demostrado sin lugar a dudas la autoría del acusado. Los medios de prueba. Se reconocen como medios de prueba en nuestro sistema jurídico mexicano todas aquellas fuentes de prueba que no contravengan el derecho. Se considera un medio de prueba aquello que se ofrezca y se acepte como tal en un procedimiento para demostrar una situación específica relacionada con un conflicto de intereses. Los siguientes son algunos de los medios de prueba que se pueden ofrecer
en un procedimiento. Peritaje implica un conocimiento especial en cierta ciencia, arte u oficio. El Código Nacional de Procedimientos Penales distingue entre peritos profesionales y prácticos. Los primeros son aquellos que se encuentran respaldados por un título profesional, en tanto que los segundos, a pesar de no tener un título profesional, tienen los conocimientos suficientes sobre algún oficio, arte o actividad específica. La misión del perito es demostrar, descubrir y buscar la verdad objetiva sin deformarla. Deberá enfrentar todo hecho con la mente abierta y con el placer y deseo de obtener la verdad histórica de los ilícitos. Entre los dictámenes periciales más comunes están los siguientes. La antropología forense es un área del conocimiento en la que se apoyan los investigadores de las conductas delituosas, efecto de analizar los restos de los cuerpos esqueletizados. La medicina forense es la aplicación de la medicina al servicio del derecho. La psicología jurídica tiene como propósito el asesoramiento de los órganos del Estado encargados en la investigación del delito para determinar la evidencia psicológica que pueda ser utilizada para generar convicción en el juzgado relacionada con el hecho que se va a investigar. Y la química forense, gracias a esta, se ha logrado determinar la existencia de delito en lugares donde no existe la evidencia visual. Y la sexología es la rama del estudio cuyo objetivo es el análisis y descripción de conductas sexuales humanas.